Invocando la presencia de nuestros maestros David, declaro abierto este 10º curso de la tercera temporada de Sintoniza Cábala. Shalom. Gracias. Empecemos entonces hablando de la continuación de este tema de los 72 nombres de Dios. Cuando yo tuve los primeros contactos con este desarrollo espiritual, estaba el maestro José Michan, y tuve la suerte de conocerlo en una sola ocasión. Conviví con él un rato y me mencionó la importancia de conocer este tema. No teníamos una familiaridad, no teníamos un conocimiento mutuo, por lo menos en esta encarnación, y él me hizo hincapié en el importante significado de este tema que hoy terminaremos de abordar en esta tercera temporada de Sintoniza Cábala, los 72 nombres de Dios. Vamos a repasar rápidamente, muy rápidamente, lo que vieron con Margarita la semana pasada. Vamos a hacer una recopilación de lo que dice el maestro de la Ferrier acerca de la Cábala, de la importancia de la matesis. O sea, podemos hablar y hablar y hablar y hablar de tecnologías, podemos hablar y hablar y hablar de conocimientos, de la importancia de hacer esto. Sin embargo, ponerlo en práctica es el propósito esencial de este ejercicio. Poner en práctica este conocimiento de una manera científica, de una manera académica, como recordábamos a Eliphas Levi en alguno de nuestros cursos, con fe y con conocimiento. El conocimiento sin fe es una duda de incertidumbre. La fe sin conocimiento es superstición. No se pretende que nuestra aproximación a la Cábala sea una práctica supersticiosa, sino una vivencia permanente. Vamos a hablar del importante concepto de la Trinidad, que es un concepto que está en todas las tecnologías espirituales, el árbol de la vida y 9 nombres de Dios y la meditación. Rápidamente repasamos lo visto la semana pasada, los 72 nombres de Dios. Es este conjunto de herramientas espirituales poderosas, muy poderosas. No estamos hablando de que existen 72 dioses, ni estamos hablando de un politeísmo. Estamos hablando de formas de aproximarse a esa fuente permanente, esa emanación permanente de la luz. Es una tecnología para sanar, para obtener protección y para tener cambios positivos. O sea, hay cualquier cantidad de versiones de estos 72 nombres de Dios en el Internet. Vean su significado y su contenido. Son formas de conectar lo sagrado para evolucionar de lo profano. Es únicamente una forma de conectar hacia la misma luz, hacia la misma elevación. Y es una manera segura de romper con la reactividad. Cuando estamos en ese momento enganchados, en ese momento reactivos, en ese momento con una violencia intelectual, los 72 nombres de Dios son una solución. La conducta proactiva es la forma complementaria opuesta a la forma reactiva. Es alejarse de los impulsos, es actuar por consecuencia, es actuar por reacción, es al contrario, actuar conscientemente, pensando, fría, naturalmente y elevadamente. Cuando parece que el infortunio cae sobre nosotros, das un paso atrás, haz una pausa. Esto significa un nivel de conciencia por encima de la reactividad. La primera fórmula
la primera concepción de Cábala es pausa. Qué placer. Detenerse, pausar esa condición donde el oponente, este ayudante oculto y oscuro hacia nuestro tikkun, nos está llevando egoicamente. Los 72 nombres de Dios funcionarán para ti solo si tienes una condición, una conducta proactiva. O sea, si estás reactivamente, ahora tienen que funcionarme, ahora tienen que hacer esto, ahora tienen que hacer lo otro, no es el camino. Es la proactividad del camino la, del uso de las herramientas, de los recursos, de los 72 nombres de Dios. ¿Qué son los impulsos reactivos? Los impulsos reactivos son dificultades que están directamente relacionadas con el ego. Esto nos aleja del crecimiento y la transformación. Es el lugar donde reside lo potente. El ego está personificado por el faraón en Egipto en una de las múltiples formas de la lectura de la Torá. Allí en el Éxodo, cuando estamos viendo que los pueblos de Israel son liberados por Moisés, el faraón representa el ego, eso que nos tiene atrapados, que nos tiene esclavizados. Y da el faraón la libertad a los israelitas y luego cambia de opinión y envía un ejército tras ellos. Así es nuestro ego, no sé. Nuestro ego es un recurso que trabaja para nosotros, que trabaja en nuestro ticún, pero que de pronto dice, yo soy más importante que tu ticún y que todo. Entonces te vas a ir por esta parte. Así es nuestro ego. El ego siempre juega especialmente este juego si hacemos un esfuerzo por ser proactivos, entonces el ego trabaja para nosotros. El ego es un recurso que tienes para tu ticún, pero a través de la proactividad. El estado normal de este mundo es la reactividad, esa respuesta inmediata que hace que aprender a dar un paso atrás y no ceder al impulso. Con el ego siempre vamos a perder. Si nos preocupa ganar, eso es ego. El uso de los 72 nombres de Dios nos ayuda a ir más allá del juego del ego. Esta tecnología, cuando haces un compromiso para actuar de manera proactiva y renunciar a los juegos del ego. Los nombres surgen del gran milagro de la liberación del pueblo de Israel de su verdugo, Egipto. Vean cómo es ego, la palabra está oculta detrás del nombre de Egipto. Las taras, estas cosas, estos enemigos que permanentemente están en nosotros, son un ego fuera de control, que tiene demasiado miedo, demasiadas dudas y demasiado trabajo hacia sí mismo. Retrocedamos 3.400 años cuando Egipto, el pueblo de Israel es liberado de Egipto. 600.000 israelitas se encuentran varados en la orilla del Mar Rojo. El faraón viene con su ejército tras ellos para volverlos a la esclavitud. Los israelitas están arrinconados o se ahogan en frente del ejército. Necesitan un milagro, ruegan a Dios por ayuda y el Creador responde, ¿por qué acudes a mí? Lánzate al agua. Las siguientes tablas revelan cómo los 72 nombres de Dios se derivan de estas palabras. Vamos ahora a ver cómo se construyen los 72 nombres de Dios. Es una maravilla de encriptación y de esoterismo la construcción de estos nombres. Del libro de Shemot, el Éxodo, que quiere decir nombres, Shemot en arameo quiere decir nombres, la terminación en T es plural.
En una porción del Zohar en Beshalach, los versículos 19, 20 y 21 del Zohar, cómo se construyen este prodigio de encriptación. El primer versículo dice: el ángel de Dios había estado viajando frente del campamento israelita, pero cambió y se fue a la retaguardia. De esta manera el pilar de nube se movió delante de ellos y permaneció en su retaguardia. O sea, llevaban una guía superior que los estaba guiando. De pronto se pone en la parte posterior de los 600,000 israelitas. Estas 72 letras que forman este 72 versículo se despliegan en la primera tabla de manera vertical. Entonces vemos aquí Bab, Yud, Samesh, Ain. Entonces aquí está Bab, Yud, Samesh, Ain. O sea, de esta manera se van construyendo la primera tabla. Viene el segundo versículo para construir una segunda tabla. Y llegó ante los egipcios el campamento israelita. Y llegó entre los egipcios y el campamento israelita. O sea, no se fue hasta atrás de los egipcios, sino que venía el contingente de israelitas y atrás el contingente de Egipto, del faraón, persiguiendo. Y en medio se puso este ángel, este espíritu, esta nube espiritual que protegía al Egipto. Había nubes de oscuridad esa noche impidiendo toda visibilidad. Durante toda la noche los egipcios y los israelíes no pudieron acercarse unos a otros. Esta nube también producía esta situación de ceguera. Estas otras 72 letras se construyen de manera diferente. Desde la parte inferior izquierda va construyéndose, no, aquí está, aquí en la parte de abajo está el Vav, que es la primera letra, luego Yud, y luego Bet, y luego Aleph. Vav, Yud, Bet, Aleph. Empiezan en la parte inferior. La construcción. Estamos hablando de la construcción. Luego la construcción de los nombres es diferente. Primero es cómo se construye la tabla a partir del versículo. Y después la maravilla esotérica es cómo se construye cada uno de los nombres de Dios. Eso lo vamos a ver enseguida. En el tercer versículo dice: Moisés alzó su mano sobre el mar. Durante toda la noche Dios hizo retroceder el mar mediante un poderoso viento del este, transformando el lecho del mar en tierra firme. Las aguas se dividieron. O sea, viene la columna angelical, va al centro, queda al centro de egipcios y israelitas, y Moisés abre el mar. Este es el milagro probado, real, más maravilloso de la historia de la humanidad. Y tiene evidencias. La construcción de la tercera tabla entonces se hace nuevamente de arriba hacia abajo, de la derecha hacia la izquierda. Entonces aquí está Bab, Yud, Tet. Bab, Yud, Tet, en el 3 hacia abajo, se va construyendo este versículo. Esta tabla a partir del tercer versículo. ¿Cómo? Tienen exactamente 72 letras cada versículo, ya es para maravillarse. Luego, ¿cómo se construyen las tablas? Es ya un ejercicio de encriptación, porque no es la manera lógica como se iría construyendo de derecha a izquierda, de arriba a abajo, sino que se va bajando y luego la segunda tabla es de abajo hacia arriba y la tercera tabla otra vez de una forma diferente. Entonces, solamente aquel que tiene los secretos y que tiene el conocimiento sabe cómo se construyeron las tablas. Posteriormente, viene el reto de armar las tres letras, un prodigio de esoterismo.
Un prodigio basado exactamente en el Sefer Yetzirah, en la enseñanza de nuestro patriarca Abraham. Esas tres columnas de misericordia, de justicia y de luz. La tabla completa de los 72 nombres está aquí, la pueden ustedes encontrar en muchos sitios del internet. Pónganle tabla completa de los 72 nombres de Dios y estos 72 nombres de Dios aparecen. Cada nombre es un portento de contenido, de significado y de aplicación. O sea, cada nombre nos puede llevar entre 2 y 3 horas de conocimiento, de entendimiento, de profundización. Yo les recomiendo ampliamente que empiecen a revisar cada uno de estos contenidos. Hoy en la tabla de Sintoniza Kabbalah les voy a poner el enlace y una de las diferentes explicaciones que aparecen en los 72 nombres de Dios, porque está tomado directamente de Yehuda Berg y su significado de los nombres. Entonces ahí vienen los nombres y una breve explicación de una página de cada nombre y la aplicación específica. Pero el simple hecho de estar observando las tres letras para entrar en una meditación, por ejemplo, es una aplicación significativa y directa de esta tecnología. Empezamos. ¿Cómo se construye el primer nombre de Dios? Está construido por las letras Vav, He, Vav. Vav, He, Vav. Y es viajar en el tiempo. El primer milagro de los 72 nombres de Dios es la llave para entrar en esta tecnología. ¿Sí? No hay imposibles esotéricos, porque el tiempo es algo relativo y tú con este nombre de Dios puedes viajar en el tiempo. Puedes ir a aquel lugar en el tiempo en donde las cosas que necesitas solucionar tienen su raíz y solucionar. Entonces, moverte en el tiempo es una herramienta, es un recurso que te abre las llaves del universo. ¿Cómo se construyó este nombre? La tecnología fue de la siguiente manera. Y aquí empieza una construcción diferente. Se usa la primera letra de la primera tabla, que es la Vav. La Vav es la primera tabla. Luego vamos a la segunda y de manera horizontal, aquí coincide con el mismo punto, la G, la G, es la cuarta letra del Yud He Vav He, o sea, el G. Y luego el Vav. Vav, He, Vav. Viajar en el tiempo. Ir a aquel lugar en el tiempo en donde la circunstancia que hoy vivo y que quisiera mejorar o reducir o cambiar está arraigada y ahí resolver, atenderla. Entonces, construimos el primer nombre de Dios con las primeras tres esquinas, pero conforme avanzamos de una manera diferente. El segundo nombre de Dios, Yod, Lamed, Yod. O sea, la Yod tiene una pronunciación cerrada después de Yud. Mucha gente pronuncia Yud, Lamed, Yud o Yod, Lamed, Yod. Y es recuperar las chispas. Cuando nuestra conducta es desacertada, es reactiva, hay un caos y un lanzamiento de energía y de luz desordenada. El uso de este nombre de Dios, Yud, Lamed, Yud, permite que recuperemos, que resolvamos, o sea, ya nos hemos movido en el tiempo y ahora resolvemos las consecuencias de nuestras conductas reactivas y sanamos, limpiamos y obtenemos de esa energía la energía para corregir, la energía para resolver, la energía para atender.
¿Cómo se construye este segundo nombre? Esotéricamente, en la primera tabla se camina hacia abajo, ¿verdad? Y es el Yud. En la segunda tabla se camina hacia la izquierda y es el Lamed. Y en la tercera tabla se vuelve a caminar hacia abajo y es el Yud. Imagínense, construye de una manera las tablas y de otra manera los nombres de Dios. Para esto, para así lograr una condición de encriptación para que no cualquiera sepa, y segundo, para que logre el resultado esotérico que mi nefesh, que mi alma necesita. Tercer nombre, ejemplo, Samesh Yud Tet. La letra Samesh es así como una bolita, el Yud, esa pequeña coma que está en la parte alta, y el Tet, la novena letra del alfabeto hebreo, una letra hacia arriba. Hacer milagros, o sea, hacer cosas inverosímiles en moverte en el tiempo, en moverte recuperando las consecuencias de una acción reactiva y transformarlo en condiciones y en situaciones milagrosas. ¿Cómo se construye este tercer nombre? Vamos en la primera tabla, la tercera letra de arriba hacia abajo, la Samesh. En la primera, en la segunda, vamos caminando hacia la izquierda, el Yud, y en la tercera, el Tet. O Shet, a veces se pronuncia como Shi en vez de T, perdón, es Tet, es una T sólida, es Tet, solamente. Y entonces construimos este tercer nombre de Dios, elaborar milagros, realizar milagros. Lo vieron la semana pasada, cómo aplico estos nombres de Dios en mí. Primero, con la aplicación de la fe, una convicción en su poder. O sea, Dios, bendito sea su nombre, está ahí permanentemente. Recuerden, es una emanación positiva, siempre está dando. Nosotros, como vasija, cerramos o abrimos las cortinas para recibir en nuestra vasija. Pero es a través de la fe, a través de decir, por este camino, por esta puerta, por esta hendidura, por esta magia esotérica y de encriptación que se me ha revelado, yo voy a penetrar a ese estado permanente de emanación para mis necesidades y sobre todo para mi bienestar, ese bienestar permanente. O sea, Dios, bendito sea su nombre, permanentemente está buscando nuestro bienestar. Siempre está tratando de hacernos, no tratando, Él no trata, Él permanentemente lo consigue, nos está dando. Pero es a través de estos caminos que nosotros logramos entrar con fe a esa situación emanativa, a esa situación benéfica para nuestra alma. Entonces, tenemos que estar seguros, absolutamente seguros de que llegaremos a Él. Y aquí la parte científica es la forma de encriptación. La parte de fe es la que tú aportes hacia la construcción del nombre de Dios y su uso como recurso espiritual. El segundo elemento es el entendimiento de la influencia particular que irradia cada nombre. O sea, son puertas hacia la misma luz, son formas hacia la misma. No es un politeísmo, no es el Dios del aire, el Dios de la lluvia, el Dios del agua, el Dios del rayo, es la misma luz. Pero la forma
que esas tres letras específicas te dan un acceso a tus necesidades, te dan una sintonía, te dan la sabiduría de solución, te dan la sabiduría de conexión, te dan el contenido y el significado del bienestar demandado, del bienestar que buscas, del bienestar que te da la divinidad, la luz. O sea, al entrar por esa puerta, tú sabes que vas a entrar a ese lugar que sientes necesario, que tu alma siente necesario. Y en diferentes momentos y de diferentes formas necesitamos esos milagros, necesitamos recoger esas consecuencias de nuestra reactividad, necesitamos viajar en el tiempo. Hay que saberlo, saber cómo, saber la construcción de los nombres, o sea, y ver los 72 construcciones, significados y sabiduría, sería cuestión de una temporada o dos completas, ¿verdad? Pero está ahí la información. La aportación la tienes que hacer tú de una manera específica, con fe, con sabiduría y el tercer elemento, con acción. Una acción física correspondiente para activar su poder. Es más difícil de cumplir, por ejemplo, si estás trabajando el nombre que corresponde a vencer tus miedos, debes de confrontar estos miedos. Para así erradicarlos en tu vida, hay que realizar una acción física para accionar el interruptor para encender la luz. Con la fuerza espiritual adquirida los conquistarás y encontrarás una vía para liberarte del miedo. Para viajar en el tiempo, ¿qué acción física se te ocurre que harías viajar en el tiempo? Empezar a caminar y considerar que la ruta, el sendero, la banqueta, el andador por donde te estás moviendo es el tiempo, pero tienes que físicamente moverte, recuperar las chispas. ¿Qué acción puedes hacer? Imaginarte, recuperar el entorno tuyo. O sea, tienes que moverte cuando pongas en práctica los nombres de Dios. Acción, hacer milagros, o sea, es el movimiento de manos que hacía Moisés cuando abrió el mar. O sea, mover tus manos. O sea, tener fe, tener sabiduría y actuar. Son los tres elementos que te permiten la aplicación de esta tecnología espiritual, ¿verdad? El maestre de la Ferrier nos ilustra de una manera interesante sobre esta tecnología en los grandes mensajes. En el primero, o sea, en el gran mensaje, empezamos para entender la aplicación de esta tecnología. Pongo aquí un bosquejo de la tabla de los 72 nombres de Dios y voy alternando tres colores, rojo, verde y gris. Luego nuevamente rojo, verde y gris y así sucesivamente en la secuencia de la tabla. O sea, esta es la construcción, la síntesis de los 72 nombres de Dios. Nos estamos saliendo de la encriptación, nos estamos saliendo del esoterismo y simplemente es una tabla estructural sencilla. Y aquí, en el segundo gran mensaje, los misterios del sello de Salomón, nos dice el maestre de la Ferría. La ciencia secreta nos enseña que las cifras inscritas en las puntas de esta estrella informan sobre una multitud de cuestiones ocultas. Tomando los números formados por estas distintas combinaciones, se obtienen fechas históricas de la religión judía o de las épocas correspondientes a la historia de los hijos de Israel. El número mágico en su orden normal es 142.857. Y tomando como primera cifra la de la punta superior, el significado hermético es
las tres columnas del árbol de la vida. Es 1, 4, 1, 4, 2, 5, 8, 7. Entonces, tenemos a través del complemento de 1, 8, 5, 4, 7, 9, el número 9. Entonces, en la tabla de los nombres de Dios está el poder, la fuerza y la solución del sello de Salomón. Cada nombre es de 3 letras, columna derecha, columna izquierda y columna central. Estamos haciendo una conectividad completa con el árbol de la vida, partiendo desde nuestro Malhut hacia Yesod. Y ahí en ese momento se expande hacia todo el ancho del árbol de la vida nuestro recurso, nuestra petición, nuestra búsqueda y nuestra conexión. Entonces, los nombres están construidos con 3 letras de esta forma, adquiriendo este significado y arropando en todas las direcciones 8 veces en cada una de las sefirot, excepto Malhut, los diferentes niveles de conexión y elevación para resolver tus necesidades evolutivas y tu sanación y para conseguir tu tikkun. Entonces, es a través de esta estructura de 3 letras que resuelves esta condición. Y está referido al concepto de Trinidad. O sea, la Trinidad, el 1 y el 3, se reconoce en todas las tecnologías espirituales de la Tierra. Los chinos, los hindúes, o la India, la China, la India, el Oriente, Persia, Mesopotamia, Egipto, Judea, Israel, Grecia, todos le dan a la divinidad, a la Trinidad, o sea, a la divinidad, una forma de manifestación de trin, de 3. O sea, las tres, las 3 sefirot de la parte alta del árbol de la vida. Es el concepto de la polaridad, es ser la manifestación hacia lo sólido, hacia el reino, hacia Malhut, es a través de una división de la divinidad, del 1 al 3. Entonces, es en esta Trinidad en donde reside precisamente el poder y la penetración de los 72 nombres de Dios. O sea, múltiples maneras de acercarse a la luz, múltiples maneras y niveles de resolver nuestras necesidades en la parte más elevada del árbol de la vida. O sea, si vamos a resolver nuestros problemas bajándonos al nivel de los problemas, bajándolo al nivel de nuestras necesidades, tenemos que caminar un sendero sumamente largo, sumamente denso, sumamente caótico. Pero si nos vamos elevando y moviendo la energía sutil en los estadios elevados, las soluciones descienden de una manera sencilla y natural y atienden nuestras necesidades de una manera generosa, de una manera natural, sin violencia, sin consecuencias colaterales y resolviendo de una manera sencilla nuestras necesidades. Si tú asumes esta condición de fe, esta condición de estudiar los 72 y vivir los 72 nombres de Dios y ponerlos en práctica, vas a empezar a ver tus problemas diluirse. No desaparecen con violencia, desaparecen con naturalidad, conservando la integridad
de todos aquellos participantes en lo aquello que tú le llamas problema, se encuentra esta solución, se encuentra esta forma tan maravillosa a través de esta tecnología de acceder a soluciones mágicas, soluciones alquímicas, a soluciones universales. Cada cosa se pone en un lugar, tú vas accediendo de una manera sencilla, natural, sin violencia, hacia las soluciones. Es esta, pues, la base esotérica, la base de encriptación y los primeros pasos para ir caminando hacia la aplicación de las letras del alfabeto en una tecnología espiritual de múltiples que existen para atender tus necesidades. Te invito, pues, los invito, hermanos, compañeros, a conocer y aplicar esta tecnología. Hoy en el tema de Sintoniza Kabbalah pondré para ustedes esta tecnología, pero no tienen que buscarla con mucha vehemencia si no tienen la conexión o no les llega la copia. Búsquenlo simplemente en el internet y hay muchísimas formas. El propio libro de los 72 nombres de Dios de Yehuda Berg está por ahí, también de manera compartida en el internet. Pero lo importante es acceder a cada nombre en función de tu necesidad simultánea. La recomendación profunda es que accedas a un solo nombre a la vez. O sea, la tecnología es tan poderosa que si tú dices, tengo miedo, pero también necesito un milagro, pero también necesito caminar en el tiempo, vete al primero de los nombres que se ajusta a tus necesidades y solo a ese, con ese solo será suficiente para conectarte. Simplemente para deleitarte en el bienestar, uno de los dos. De esta manera, no es porque la luz no tenga múltiples maneras de manifestarse, es porque nosotros necesitamos solo una, sintonizarnos a través de una. O sea, no puedes entrar simultáneamente por 10 puertas. Entras por una puerta y esa puerta te va a llevar al mismo fin. Entonces no tienes que abrir 3 puertas y voy a decir este nombre y este otro y este otro. Entra por una y esa puerta te va a llevar a soluciones universales, a un contenido lumínico universal que va a iluminar todos los rincones y todas tus necesidades de una manera verdaderamente sorprendente. Entonces, esta es la tecnología, esta es el esoterismo, este es lo que subyace desde que aparecen los 72 nombres de Dios como recursos espirituales. Pónganlos en práctica. Búsquenlos como protección, búsquenlos como evolución, búsquenlos como sanación. Búsquenlos de cualquier manera, van a encontrar la solución en esta parte. Entonces, agradezco muchísimo su atención y vengo aquí rápidamente a conectarlos para de esta manera hacer un pequeño diálogo si tienen a bien compartir sus comentarios, sus dudas en relación con esta tecnología y con este descifrar de estas condiciones. Entonces, dejo el micrófono en sus manos y si quieren compartir sus inquietudes, necesidades y la práctica de esta tecnología. Gracias. Adelante. Por ejemplo, si yo invoco a la primera palabra de Aleph,
que significa, según un documento que tengo aquí, ve a Dios cara a cara sin morir y conversa familiarmente con los 7 genios que mandan a toda la milicia celeste. ¿Qué estoy consiguiendo con eso? Ver a Dios cara a cara sin morir, familiarmente. ¿Podrías darme eso? Sí, con mucho gusto, Jorge. Estás, en este caso, solamente usando el poder de las letras hebreas o arameas, o de las letras de los alfabetos de Caná, de los alfabetos fenicios. O sea, se reconoce desde el patriarca Abraham el poder de la letra en sí misma. La sola letra Aleph es una de las letras más poderosas, es la primera letra del alfabeto, es la única vocal del alfabeto hebreo y es la número uno. Entonces, obviamente, el uno significa la divinidad. La tecnología de la que hablamos el día de hoy es de los nombres de Dios, la construcción de tres de esas letras, ¿verdad? Para hacer invocaciones específicas y necesidades específicas, ¿verdad? En este caso, Aleph es una letra, pero nosotros vimos tecnología de tres letras, ¿verdad? O sea, vimos, por ejemplo, la primera, Bab, Hey Bab, la segunda, eh, era Aleph, Aleph, Lamed, Aleph, si mal no recuerdo. Déjenme compartirles aquí la presentación. Este, la primera era Bab, He, Bab. O sea, son tres letras. La segunda era Yud, Lamed, Yud. O sea, Yud es el número 10. Y la tercera era precisamente Samesh, Yud, Tet. O sea, no hay aquí en estos tres nombres la aplicación de la letra Aleph, pero si vemos la tabla completa de los 72 nombres de Dios, hay nombres de Dios que sí están eh, uh, 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 aquí y aquí está. Entonces, por ejemplo, en el nombre, aquí está. Este es el 1, acá llega al 8 y luego empieza en el 9. En el 10 está Aleph, Lamed, Dalet. ¿Ya? Este es Aleph, Lamed, Dalet. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa este nombre de Dios? No lo tengo, no los tengo los 72 nombres memorizados, pero yendo a esta condición, si quieren, vamos aquí al Internet, nos le preguntamos al Internet qué quiere decir Aleph, Lamed, Dalet. Aleph, Lamed, Dalet, este es el nombre de, ah, creo que es la protección acerca del ojo. Ahmed es domar a los animales más feroces, saber pronunciar palabras que alienten y encanten a las serpientes. Amén. Ajá, sí, la letra Lamed, pero solo la letra Lamed. En Sí. este caso es una combinación de las tres letras, la que estamos compartiendo, y estamos hablando del hecho de decir Aleph, Lamed, Dalet, es la combinación, es el acceso, es la puerta hacia la divinidad que nos hace hablar de eh, Hasbe Shalom, o sea, de decir lo siento, decir no hacer ojo, no hacer a través de nuestra visión una situación
es una fórmula del nombre de Dios de protección. Y aquí está usada la letra Aleph. La tabla que tú estás consultando en este momento es el significado de cada letra. Ajá, sí. Este es el significado de 3 letras unidas, ya manifestadas en una trinidad. Entonces, es ligeramente diferente, es otra parte de la tecnología. Tú estás viendo el poder de las letras hebreas, el poder que las letras tienen por sí solas, que también tienen una energía poderosísima, ¿verdad? Se les concede eh, al principio del Zohar, si ustedes lo tienen ahí en español, en la introducción, habla el Zohar de cada una de estas 22 letras que estás ahorita consultando. Y cómo es que durante 2000 años las letras estuvieron por ahí eh, latentes y de pronto cuando vieron la voluntad de la divinidad de hacer la luz visible y de transmitir la luz y de crear el reino, todas se ofrecieron para ser las creadoras del reino. Y cada una empieza, si ustedes leen el Zohar, en la introducción, cada una de las letras le va ofreciendo sus servicios a Dios y le va diciendo, yo puedo ser el encargado. Y es la Bet, la letra Bet, la segunda letra del alfabeto, la que es escogida para hacer el inicio de la manifestación. Por eso la Torá, la Biblia, empieza en el principio. Bereshit quiere decir en el principio, es la primera palabra, la que empieza con la letra Bet, ¿verdad? Y ahí va el Zohar hablando del poder de cada una de las 22 letras. Está muy lindo y tiene un significado. En el mismo Sefer Yetzirah, el significado de la letra per se es muy potente. De qué significa, de qué envuelve, de qué significado tiene. Espero que no te haya confundido más No, 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 no. este Sí, comentario. lo que pasa es que al formar las tres se tiene que buscar la combinación perfecta que haya, que tengan una armonización que nos lleve al objetivo deseado. Porque así como yo las veo, pues es el detalle que es muy completo, pero ya en la unión, como está en el libro de los 72 nombres de Dios, pues ahí ya está condensado cuál es el objetivo fundamental al usar las tres letras. Es correcto. Y ahí participan las tres columnas Combinación. Ah, del árbol de la vida. Es correcto. gracias. Al contrario. Muchas gracias. ¿Algún comentario, maestra? Ha estado muy callada, pero muy atenta. Entonces, no sé si tenga. Bueno, en ese de los 72 nombres, puedo interpretar cualquiera del que yo quiera. O sea, en alguna situación que tenga, el que me llame la atención, ese lo interpreto. Y es el que me va a ayudar. O sea, téngale Nada fe, más. adquiera la Claro, sabiduría y mueva algo, mueva su mueva. cuerpo. Y mueva su cuerpo. Ujú. O sea, generalmente llegan a usted los nombres más apropiados en el momento de esta necesidad. Que lo necesite. O sea, no Ok. tiene uno que buscar Usar. mucho ni andar escogiendo. Generalmente son ellos los que nos traen la energía de solución de una manera milagrosa, en verdad. En verdad, sí. ¿Y Ok. en qué momento los puede Gracias. uno invocar? ¿En qué momento los pueden invocar? Por ejemplo, en una meditación, si yo necesito algo de alguno de 72 y lo estoy invocando, 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 es cuando funciona realmente. Ojo, primero, no se invoca simultáneamente cuando vas a usar la tecnología. O sea, no dice 72 nombres de Dios, 72 nombres de Dios, No, 72 no, nombres de Dios. no, no. Uno de ellos, pues. Exacto, uno. Uno, sí, Es sí. Es correcto, el que yo requiero en ese momento. es correcto. Y basta con ponerlo en tomar una foto de ese nombre de Dios, ponerlo a la vista, o verlo un momentito en tu computadora, ver las 3 letras que lo componen, y luego ya ponerte a meditar. Con los ojos entrecerrados o con los ojos cerrados, como acostumbras a meditar. No tienes que estar recitando las 3 letras con el nombre del alfabeto, sino simplemente
con la visión y con la imagen. Con Es eso como como si estuviésemos observando un mandala. es correcto, es correcto. Es exactamente la misma tecnología. El equilibrio del mandala, o sea, está a través de la construcción de los elementos que lo configuran. En este caso, esotéricamente, son las 3 columnas las que están presentes para acceder a la tecnología. No tengo que mencionarlo, solamente con observarlos también funciona. Es correcto, es correcto. Simplemente recordando los 3 pasos. Fe, Sí, la, sí, la sabiduría. sabiduría de lo que estás conectando, sabes lo que estás conectando, y actuando de alguna manera, con un movimiento de tu cuerpo que se conecte con el significado de este nombre. Actuando proactivamente. Exactamente, moviéndote. O sea, el Sí, movimiento moviendo. es imprescindible para la tecnología. Acción, caminar, mover un pie, mover una mano, mover los dedos, mover la cabeza, en conexión con el nombre que estás meditando para ponerlo en práctica. Ahora, en la meditación no te estás moviendo, en la meditación estás introyectando el poder, la potencia de ese nombre hacia tu interior. Entonces, de esta manera hace de dos formas diferentes. Una a través de la meditación y sus beneficios son universales. O de una solución específica y los beneficios son puntuales hacia tu necesidad. Entonces en la meditación no se requiere el movimiento, solamente la fe y la sabiduría. No, exactamente la fe y la sabiduría y la visualización del nombre. Para Visualización. conectar las energías y tener una activación de los tres sefirot superiores a través de vida. Gracias. Y con gusto. Pues muchísimas gracias. Gracias por su presencia, su participación en esta tercera temporada con este décimo curso. Terminamos esta temporada. No sin antes decirles que estamos a días muy breves de terminar el año del calendario hebreo 5782. Gracias. Una última pregunta. Claro, Perdón, no. perdón, porque te estás despidiendo. Como en este caso, este ejemplo que estoy dando, hacerlo en una meditación o moviéndonos como sea, es aplicable como una especie de un ritual de la alta magia. Estoy aplicando una alta magia. Absolutamente, absolutamente. Es totalmente. Todos los rituales de teurgia están básicamente sustentados en esta tecnología. Es correcto. Estoy haciendo una especie de alquimia. Totalmente. Gracias, gracias. Exactamente. Con gusto, gracias. Bien, les decía, termina el año 5782 en el calendario judío. Va a empezar Rosh Hashanah el 26, 27 de este mes de septiembre. Empieza el nuevo año judío, 5783. Empieza ya ahora en septiembre. Y empezamos una nueva temporada, un poquito más adelante les haremos saber si es un tema general o ya entramos en temas de aplicación específicos de lo que es Sintoniza Kabbalah. A nombre de Margarita, a nombre propio, les agradecemos su presencia y participación durante estas transmisiones y a las personas que nos ven de manera asíncrona en otro momento. También gracias por conectar y gracias por participar. Que haya múltiples bendiciones y que este nuevo año traiga para ustedes las más anheladas transformaciones y bendiciones a su corazón y a su alma. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Un saludo para los tres y un abrazo y un saludo para Margarita. Igualmente. Margarita nos está escuchando también. Gracias. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Gracias. Gracias, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ustedes por estar presentes.
Gracias, Leopoldo. Muchas gracias. Vamos a cerrar No, la tercera temporada, este 10º curso, agradeciendo infinitamente la presencia espiritual de nuestros maestros, rabís y guías. Shalom. no. Nos vemos. Gracias a todos. Hasta luego.